la grabación y tienes 9:10 de la mañana, hora de comienzo. Bueno, buenos días, estimados miembros del tribunal, profesor William Aranguren, profe Laurito Bando y el profe Fran Rivas. En este momento voy a hacer la disertación de mi tesis doctoral con el título La asociatividad alrededor de una marca colectiva en el sector artesanal de la alfarería dentro de la economía popular y solidaria del Ecuador. Ya, aquí tenemos lo que se refiere a la asociatividad alrededor de una marca colectiva. La asociatividad alrededor de una marca colectiva en el sector artesanal de la alfarería dentro de la economía popular y solidaria del Ecuador. Esto se dio específicamente tomando en consideración que las organizaciones, específicamente su inicio se da dentro de lo que es la parte de la asociatividad. De ahí nace el interés por específicamente realizar esta investigación en cuanto el grado de asociatividad que se manejan específicamente dentro del sector artesanal de aquí del Ecuador y específicamente en lo que es la parroquia La Victoria. Para dentro de eso, estando dentro del segmento de la economía popular y solidaria del Ecuador, pues estudiar el uso de una marca colectiva. Y aquí tenemos el asunto de la situación problemática, ¿sí? La comunidad de artesanos de la parroquia La Victoria, pese a tener grandes fortalezas expresadas en la originalidad de su artesanía, ya que forman parte de tradiciones de pueblos originarios específicamente, la vinculación ancestral con su territorio, siendo un factor de desarrollo territorial, la utilización de materias primas propias de la localidad, el uso de la tecnología completamente artesanal, hecha a mano, factores que le confieren atributos para ser clasificada como producto de origen. Presenta también grandes debilidades específicamente relacionadas con la comercialización de sus productos a nivel nacional y a nivel internacional, los obstáculos para la innovación tecnológica y las limitaciones para la adquisición de insumos importados y la capacidad financiera para la expansión o crecimiento. De ahí que se considere que la promoción y consolidación de la asociatividad alrededor de una marca colectiva específicamente identificado en el territorio puede contribuir a utilizar las fortalezas descritas para superar las debilidades planteadas, aprovechando las oportunidades que ofrecen las potencialidades existentes en la zona y bloquear de esta forma las amenazas provenientes del comercio caracterizado por la piratería e imitación de sus productos. Una vez que hemos visto esa parte que específicamente identificada como lo que es la parte del problema, tenemos aquí la formulación del problema. Y la formulación del problema, que es el que nos orienta directamente para desarrollar esta investigación, está cómo superar las condiciones adversas y aprovechar las fortalezas del sector productivo artesanal de alfarería en la provincia de Cotopaxi, en Ecuador, a partir de la referencia productiva de la parroquia La Victoria, dentro de la economía popular y solidaria, mediante una aproximación teórica de la asociatividad a través de las marcas colectivas. Y para poder llegar a todo esto está estructurado una sistematización, es decir, lo que apoya directamente para que se pueda concretar esta pregunta de investigación. Tenemos aquí, por ejemplo, cuáles son los fundamentos epistémicos para comprender la dinámica de la asociatividad a través de las marcas colectivas en el sector productivo artesanal de alfarería dentro de la economía popular y solidaria del Ecuador. Esto prácticamente es lo que sustenta toda la parte epistémica para poder desarrollar esta investigación. ¿Cuáles son las características del contexto donde se desenvuelve la actividad artesanal de la alfarería de la parroquia La Victoria, localidad muestra de la provincia de Cotopaxi, en Ecuador? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la producción y comercialización artesanal de alfarería como producto de origen en el desarrollo territorial? ¿Cómo debe ser la marca colectiva del sector artesanal de alfarería en el área de estudio? ¿Cómo incorporar a los artesanos de alfarería
del área de estudio al proceso de asociatividad alrededor de la marca colectiva. Entonces, estas preguntas nos ayudan para ir sistematizando todo el desarrollo de la investigación. Luego de esto tenemos también lo que son el asunto de los objetivos de la investigación. Y aquí tenemos como objetivo está proponer un marco conceptual de la asociatividad alrededor de una marca colectiva del sector artesanal de alfarería de la parroquia La Victoria como localidad muestra de la provincia de Cotopaxi en Ecuador dentro de la economía popular y solidaria. Tenemos asimismo los objetivos específicos, que es establecer los fundamentos epistemológicos de la asociatividad alrededor de una marca colectiva del sector productivo artesanal de alfarería dentro de la economía popular y solidaria. Contextualizar la actividad artesanal de alfarería en la parroquia de La Victoria, localidad muestra de la provincia de Cotopaxi de Ecuador. Sistematizar los rasgos distintivos de la producción y comercialización artesanal de alfarería como producto de origen y su incidencia en el desarrollo territorial del área de estudio. Conceptualizar y generar la marca colectiva del sector artesanal de alfarería en el área de estudio. Diseñar los lineamientos conceptuales de la gestión del conocimiento para la inducción de los artesanos alfareros del área de estudio como asociados de la marca colectiva definida. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, pasamos a la siguiente parte, que es prácticamente la justificación de la investigación. Y aquí tenemos, por ejemplo, el asunto de la justificación de la investigación, que empezamos por la parte de la delimitación de la investigación. Tenemos una delimitación territorial que asocia específicamente de que hace referencia a las pequeñas y medianas empresas del Ecuador. Estas, por ejemplo, que hoy en día se encuentran asociadas dentro de la economía popular y solidaria. Entonces, tomando en consideración eso, esta investigación se lo realiza en la provincia de Cotopaxi, específicamente en la parroquia La Victoria, que es la localidad muestra que se lo desarrollé como un laboratorio vivencial en la cual está específicamente dentro del rango de las artesanías, específicamente relacionado a lo que es la parte de la alfarería. Luego tenemos también una definición temporal. Esa definición temporal también hace relación específicamente a que está constituida por una comunidad artesanal, específicamente denominada de la Parroquia La Victoria. En su contexto y su consideración desde una trayectoria de producción y comercialización de artesanías. Y dentro de esto, pues se presenta o cumple los requisitos como para poder realizar esta investigación en función de que ellos, con toda su tradición ancestral que lo vienen desarrollando, también lo generan la parte de la producción y la parte de la comercialización. Y dentro de eso, pues, la parte importante que es el asunto de la asociatividad que ellos mantienen para poder desarrollar. Luego tenemos la delimitación normativa. Dentro de toda investigación también es necesario considerar la parte normativa. Y aquí pues tenemos en el caso del Ecuador, pues específicamente la Constitución del año 2008 facilita y apertura y da fuerza directamente a lo que es esta parte de la economía popular y solidaria. Considerando que dentro de este sistema de economía popular y solidaria, pues está un gran porcentaje de la población, alrededor del 40% que pertenecen directamente a este sector. Entonces, con eso de la Constitución del Ecuador del año 2008, pues luego se crea la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, como también el Código Orgánico de la Economía Popular y Solidaria. Luego tenemos también la delimitación paradigmática, que está reconocido específicamente al Ecuador como un Estado pluricultural, ¿sí? Que está igualmente configurado en la Constitución del año 2008. Entonces, con toda esta situación, da a lo que dentro de la Constitución del año 2008 se conoce como lo que es el paradigma del buen vivir, asociado específicamente al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esto facilita directamente de que se pueda desarrollar esta parte de la investigación. Los alcances de la investigación. Dentro de esto nosotros tenemos de que específicamente esta propuesta hace referencia a las pequeñas y medianas
empresas del Ecuador vinculadas a la economía popular y solidaria. ¿Sí? También tenemos el asunto de las limitaciones de la investigación. Como toda investigación, también he dimensionado algunas de las limitaciones. Entre estas, por ejemplo, tenemos de que fue propensa directamente a las posiciones de desconfianza por parte de los artesanos al ser entrevistados. Y también dentro de la conversación que se realizó, pues muchos de ellos poca disposición a compartir información, aportes incompletos en muchos de los casos, lo cual exigió mayor cantidad de encuestas para construir argumentos dentro de esta investigación. Luego de esto, la investigación está enmarcada con lo que es el asunto del marco teórico. Y dentro de esto del marco teórico, pues empezamos con el asunto de los antecedentes de la investigación. Dentro de estos antecedentes de la investigación, pues tengo señalado como 6 tesis doctorales, ¿sí? Que hacen alusión directamente a lo que es la parte de la asociatividad, que hacen alusión directamente a lo que es la parte de las marcas, de las marcas colectivas, y también a lo que hacen alusión a la parte reglamentaria, inclusive dentro de estos estudios. Como también, para complementar esto, está asociado a lo que son el asunto de los artículos académicos. Estos también directamente asociados y enfocados dentro del desarrollo de la parte de la marca colectiva. Luego tenemos el asunto de los elementos teóricos, ¿sí? Los elementos teóricos que fundamentan directamente el estudio, y está sustentada directamente la investigación. Como primera variable, pues tenemos el asunto de la asociatividad, tomando en consideración que esta es la parte principal directamente dentro de este contexto. Ya, entonces aquí tenemos muchos autores que asimismo nos especifican, nos hablan relacionado a lo que significa, a lo que se desarrolla, lo que es la parte de la asociatividad. Y dentro de este marco tenemos, por ejemplo, el asunto de que la asociatividad, las personas por naturaleza, somos gregarias y necesitamos vivir juntos, tener relaciones intersubjetivas directamente. Esto hace que específicamente se vayan estableciendo códigos de convivencia entre nosotros. Entonces, partiendo desde esa parte, la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, define a lo que es el término de la asociación, que proviene del latín, asociar, que significa unir una o más personas con otra con la finalidad de desarrollar un trabajo mutuo. Luego también el autor Ocampo, 2017, también menciona y relaciona que las organizaciones son formaciones sociales, ¿sí? Formaciones sociales específicas en un tiempo y en un espacio. Luego, el autor Morales también especifica y dice que dentro del ámbito empresarial, pues, también se forman este tipo de asociaciones, especificando que las organizaciones son formaciones sociales específicas en el tiempo y en el espacio. Posteriormente, luego Morales también afirma que la asociatividad empresarial es la unión de voluntades, iniciativas y recursos específicamente. Entonces, con todos estos argumentos, pues, parte directamente lo que es la parte del primer elemento que se relaciona a lo que es la parte de la asociatividad. Dentro de esto también se manejan algunas situaciones de las características de la asociatividad, tomando en consideración que es la variable principal. Y dentro de estas características de la asociatividad tenemos que, por ejemplo, dentro del ámbito de la asociatividad debe existir, por ejemplo, constituirse un elemento esencial para el desarrollar las potencialidades de un grupo específico. Segundo, que hay que configurar uno de los principales recursos que es específicamente generando la confianza para fortalecer los lazos sociales. Y luego también nos habla se nos refiere a que son facilitar el esfuerzo colectivo de muchos de ellos con la finalidad de poder compartir actividades en conjunto. También dentro de esto, de las características de la asociatividad, dice que
permite también generar un alto grado de autonomía, específicamente hablando de quién está dirigiendo esta parte de las asociaciones. También dice que estas características de ser asociado, pues contribuye directamente también a que cuando estamos asociados se puede fortalecer la parte del financiamiento, la parte, por ejemplo, de la negociación de materia prima, la parte, por ejemplo, de compartir inclusive procesos de producción directamente, ¿sí? Entonces, esos son específicamente las características que conlleva a que se lleve la asociatividad. Luego tenemos las ventajas de la asociatividad empresarial. Bueno, dentro de la parte de la asociatividad, también las empresas, pues específicamente utilizan el término de asociatividad bajo, asimismo, ciertas condiciones en las cuales las empresas también, para poder enfrentar el ámbito de la globalización, pues específicamente se asocian. Y dentro de eso, por ejemplo, al momento de asociarse, pues les es más fácil, por ejemplo, enfrentar el asunto de las economías de escala, ¿sí? De igualmente, luego de eso también existen algunos modelos de lo que se refiere a la parte de la asociatividad. Modelos que se han ido asimismo configurando en función de lo que ha ido desarrollándose esta parte asociativa. Y así tenemos, por ejemplo, algunos modelos de asociatividad que se han desarrollado dentro del ámbito de Colombia, por ejemplo, que es uno de los países en los cuales, por ejemplo, ellos son los pioneros en desarrollar alianzas estratégicas, por ejemplo. Luego también tenemos, por ejemplo, Italia, que es otro de los países que utiliza asimismo modelos y específicamente asociados a lo que son la parte de los pequeños, de los pequeños negocios productores de diferentes partes que los asocia. Luego también tenemos en el asunto del Brasil también algunos modelos que específicamente relacionados a lo que son la parte de la cadena productiva. Luego de eso entramos en la siguiente variable, que es el asunto de la economía popular y solidaria. En la economía popular y solidaria, pues dentro del ámbito del Ecuador, pues entra su auge a partir de la Constitución del año 2008. Tomando en consideración que la economía popular y solidaria tiende a ser un modelo que básicamente busca o está basado en desarrollar el bien común, lo que aquí también plasma dentro de la Constitución lo que se conoce como el summa causa. Entonces, tomando en consideración eso, Ojeda, por ejemplo, 2009 manifiesta que la economía solidaria pasa a ser una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas en los fenómenos de la globalización. Luego también la Constitución de la República del Ecuador define como la economía solidaria, que puede resumirse como un sistema de instituciones en la cual están institucionalizadas normas, valores y prácticas que organizan los procesos de producción, distribución, circulación y consumo. Como también Corallo 2010 lo define y expresa aspectos fundamentales generalizados específicamente a las condiciones de materiales para el sustento de la subsistencia de todos y la reproducción intergeneracional ampliada de la vida. Luego con todos estos elementos, pues prácticamente la economía popular y solidaria lo que busca son, por ejemplo, equilibrio entre los seres humanos, ¿sí? Específicamente dentro del ámbito de la producción. Busca también equilibrar entre los seres humanos con la naturaleza. Busca también equilibrar entre los seres humanos con las comunidades y un equilibrio entre los seres humanos directamente, entre las diferentes organizaciones. Luego de esto también, la siguiente variable está relacionada a lo que es la marca. Bueno, el asunto de la marca, igualmente tenemos algunas definiciones y conceptos que muchos de los autores no nos indican. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros sabemos que la marca, pues específicamente asocia a un signo, asocia a un color, asocia, y lo que detrás de eso existe es una distinción específicamente que genera directamente una garantía. Entonces, con esto, por ejemplo, Yumikinga 2020 dice que las marcas, por ejemplo, son, a través de la historia, se han ido utilizando para que el consumidor identifique un bien o servicio. Entonces, esto hace que hoy en día
tienen mucho que ver dentro del ámbito de las empresas el asunto del uso de las marcas. Cerviño 2002 también indica que la marca no se ve solo como un medio de identificación y diferenciación de productos, sino que es un elemento que permite unir consumidores de alto o bajo poder adquisitivo de acuerdo al segmento establecido. Asimismo, Kotler también se refiere de que, por ejemplo, las marcas desde un concepto brindado por la American Association, que las define como el nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de ellos, cuyo objetivo es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores. Entonces, luego de esto tenemos también el punto esencial, una vez que tenemos las definiciones de lo que es el ámbito de las marcas, que dentro del ámbito del Ecuador también han ido tomando mucho auge. Igualmente existe, por ejemplo, aquí en el Ecuador un Instituto Nacional que está encargado en el registro y patentar este tipo de marcas, ¿sí? Tomando en consideración que cada vez se siguen sumando más organizaciones con el uso de este tipo de marcas. Luego viene el asunto de la marca colectiva y específicamente la marca colectiva porque para este tipo eh, de contextualización que está desarrollado la investigación, pues efectivamente que ellos solos puedan llevar una marca, obtener una marca cada uno de los miembros de estas asociaciones, pues es un poco costoso y eso les hace que no puedan llevar. Entonces, bajo esas características aparece el asunto de la marca colectiva. Y la marca colectiva viene a ser un símbolo identificador de productos y servicios específicamente prestados por un conjunto de empresas o por un conjunto de asociaciones que se encuentran constituidas, sea de una forma legal o simplemente que no hayan sido todavía de una forma jurídica, pero que están siendo constituidas y que están compartiendo muchas de estas actividades que lo van desarrollando. Por lo tanto, asimismo, la definición de marca colectiva lo hace, por ejemplo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y lo define como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras comunes de los bienes y servicios eh, que las distintas empresas que utilizan una marca colectiva. Entonces, el propietario de esta puede ser una asociación de la que sus miembros, esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o algún tipo de asociación o cooperativa específicamente. Otamendi, por ejemplo, lo dice que lo define como la marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos o más bien de una organización o una cooperativa. Cuyos miembros pueden utilizar. Sin embargo, para eso también existen unas normas y reglamentaciones para que no se vayan a ver desviaciones dentro del manejo de esta situación. Luego tenemos también el asunto de las marcas en el contexto de la propiedad intelectual. Esto también se refiere dentro del contexto de la propiedad intelectual, tomando en consideración que las marcas mejor dicho, tiene un dueño y por lo tanto, al hablar también de marcas colectivas, estas también tienen que cumplir los mismos requisitos de que deben tener una propiedad intelectual. Entonces, para lo cual, en el Ecuador, el Código Orgánico de Economía Social y Conocimiento y Creatividad e Innovación 2016 es el fundamento normativo que rige la regulación del control y la gestión de la propiedad intelectual. Luego de eso tenemos también los procedimientos de los registros de la marca colectiva, que bueno, están establecidos directamente en el código, requisitos que debe ir estableciendo para poder cumplir y en función de eso específicamente se los va generando su registro respectivamente. Luego después tenemos las distinciones de una marca colectiva, pues bueno, para las distinciones de una marca colectiva hay que tomar en consideración, por ejemplo, situaciones como la indicación geográfica, como la denominación de origen, que también son situaciones que ayudan para poder establecer este tipo de marcas colectivas dentro de la ES. Ahora, luego también está relacionado y asociado las experiencias de marcas colectivas en el Ecuador, en donde que específicamente son muy escasas aquí en el Ecuador. La marca colectiva que tenemos registrado y que prácticamente ha venido funcionando desde el año 2006, está el asunto de la marca colectiva de los helados de Salcedo.
¿sí? Luego de eso también existen, por ejemplo, otro de los sombreros que elaboran también dentro del cantón Montecristi, en la provincia de Manabí, que son los sombreros de paja toquilla. Luego también tenemos, por ejemplo, el café de Galápagos, también tenemos, por ejemplo, la pitahaya en la Amazonía de Palora, aquí en el Ecuador. Entonces, estos son específicamente como experiencias de marcas colectivas que también sirvieron para dar sustento dentro de esta parte del ámbito teórico de lo que es la parte de la investigación. Luego tengo el asunto del abordaje de la metodológico, específicamente de cómo se fue llevando, cómo se desarrolló esta parte de la investigación. Y aquí tenemos el enfoque de la investigación específicamente. En cuanto, por ejemplo, la investigación se centra en un estudio de la asociatividad alrededor de una marca colectiva de los artesanos de la alfarería de la provincia de Cotopaxi, específicamente en la parroquia La Victoria, quienes en su mayoría prácticamente comparte rasgos socioculturales, convirtiéndose como una localidad muestra en la cual se desarrolló directamente la investigación, tomando en consideración que cumplen algunos requisitos como por ejemplo ser pueblos originarios dentro del desarrollo de estas actividades, ¿sí? Ahora, para poder desarrollar toda esta parte de la investigación, se desarrolló primeramente, se partió basándonos de la parte de lo que significa, lo que prevalece, la influencia de lo que es la cosmovisión andina, tomando en consideración que la provincia de Cotopaxi y la parroquia de La Victoria pues se encuentra dentro de lo que es la cordillera de los Andes, pues, y dentro de esta parte de la cordillera de los Andes, pues existe este tipo de material que directamente permite desde muchas épocas anteriores, pues que se haya generado directamente este tipo de actividades, porque de ahí es donde que prácticamente obtienen el barro directamente en ese lugar. Entonces, para poder entender un poco de lo que significa o lo que es la parte de la cosmovisión andina, es preciso definir el cosmos, vocablo que proviene de la parte griega y se relaciona con el orden, la armonía, la parte de la decencia y la construcción. De ahí parte prácticamente la parte la parte de la cosmovisión. Entonces, considerando esa parte, por ejemplo, asimismo, Herrero 2000, por ejemplo, define la parte de la cosmovisión como creencias que un individuo tiene sobre un contexto, así como también un grupo de suposiciones y exaltaciones. ¿Sí? Al respecto también, Achic también 2015 sostiene que la cosmovisión se puede definir como la idea y la apreciación del mundo de las personas tras lo contemplan y lo revelan. En este orden de ideas también la Constitución Nacional de la República del Ecuador establece como precepto el paradigma del buen vivir cuyo eje epistémico es la convivencia respetuosa, equilibrada y complementaria de la parte de la cosmovisión andina y la cosmovisión occidental. Entonces, en este precepto prácticamente empieza a desarrollarse lo que es la parte de la investigación. Luego tenemos la justificación específicamente de esta sección de la parte de la metodología, pues asumida esta investigación ha sido planificada, mejor dicho, fue planificada, la parte de la utilización de la planificación estratégica territorial holística directamente, partiendo del concepto del territorio como una comunidad de intereses asentada en un espacio geográfico definido que busca resolver conflictos y construir consensos en propuestos comunes como plantea. Entonces, la planificación estratégica siendo una herramienta que prácticamente se utiliza dentro del ámbito empresarial directamente, pues dentro del ámbito del estudio de la investigación, pues fue también una herramienta tan importante para poder conocer y definir la perspectiva objetiva y sistemática para la toma de decisiones que supone como una herramienta. Entonces, con esta herramienta de la planificación estratégica, pues específicamente permite realizar el diagnóstico y con eso diagnóstico prácticamente hacer un análisis y luego directamente ir generando diferentes toma de decisiones para poder generar ese bienestar dentro del ámbito de las empresas o de las comunidades. Eh, También está dentro de esta parte, la parte del tipo de investigación que
bueno, está especificada directamente a lo que es una investigación analítica. ¿Por qué analítica? Directamente, porque eh, explica o parte directamente luego de haber hecho todo un diagnóstico, toda una convivencia ahí, pues hay que eh, realizar un análisis minucioso para poder llegar a eso. Entonces, por ejemplo, Hurtado define a esta investigación analítica como una investigación que constituye un procedimiento reflexivo, lógico y cognitivo que hace abstracción de pautas de relación internas de una situación o evento del fenómeno, cuyo propósito consiste en analizar dicha situación y comprenderla directamente. Entonces, con esa situación, eh, llegamos directamente a lo que es la esencia de la parte de la investigación. Luego tenemos también el asunto de la investigación proyectiva. Directamente dentro del ámbito del trabajo está desarrollado, si bien es cierto, se desarrolló con lo que sucedió y con lo que está sucediendo actualmente. Sin embargo, también es en un ámbito de proyección para ayudar a mejorar todas esas debilidades que tienen dentro del ámbito de la parte de la alfarería directamente. Luego tenemos también aquí el diseño ya vamos ya directamente dentro de esta parte, el abordaje metodológico, y aquí dentro de eso tenemos el diseño de la investigación. Dentro de eso, la investigación está constituida por fases directamente. Y aquí tenemos una primera fase que está relacionada directamente en lo que es el desarrollo del constructo epistemológico, de la investigación relacionado con el recorrido histórico de la construcción, difusión, adaptación y pertinencia actual de los saberes ancestrales derivados de la cosmovisión andina y su influencia en la cultura ecuatoriana. Luego tenemos una segunda fase que está asociada a la contextualización de la investigación en la parroquia La Victoria como localidad muestra, provincia de Cotopaxi, Ecuador, lo cual implica la descripción del territorio y la geografía humana para elaborar los aspectos tales como la distribución espacial de la población, eh, por ejemplo, las formas de producción y todas esas actividades. Luego tenemos una tercera fase que está asociada a un diagnóstico estratégico de la actividad productiva, específicamente de una forma artesanal, que está asociado a lo que es el desarrollo artesanal de la alfarería. En la localidad muestra que está asociado en la parroquia La Victoria. Eh, en relación a lo que es el desarrollo de la asociatividad y la parte de la marca colectiva. Luego tenemos una cuarta fase que está asociado a lo que es la construcción de las matrices holísticas desde la complementariedad derivada del encuentro de saberes. En este encuentro se identifican y sistematizan los rasgos culturales y tecnológicos de la población de estudio, relacionados con las características distintivas de la alfarería local como producto de origen derivados de la cosmovisión andina, así como la concerniente de los sistemas de comercialización de los productos. Luego tenemos la quinta fase que está asociada directamente a lo que es un modelo de marca colectiva para el producto de origen, ¿sí? De la comunidad de artesanos de la alfarería de la parroquia La Victoria. Luego tenemos la sexta fase que está asociada a la elaboración de un plan que servirá como guía, como orientación directamente para la implementación de, de todo este trabajo investigativo desarrollado. Luego tenemos el ámbito de la investigación. Bueno, en el ámbito de la investigación, pues están específicamente relacionados lo que es los escenarios de la producción y la comercialización de los productos artesanales de la alfarería de la parroquia La Victoria. Luego tenemos el asunto de que dentro de esto, cómo se estableció directamente o con quién se trabajó, se recogió la parte de los datos. Entonces, se establece primeramente la provincia de Cotopaxi, específicamente la parroquia de La Victoria, considerando que a esto lo consideran como la capital de la alfarería dentro del Ecuador. Y una vez hecho un análisis, pues prácticamente es la que eh, eh, contiene todos los elementos que facilitan el desarrollo de esta investigación. Entonces, una vez que se seleccionó, se identificó la parte
de la investigación, pues prácticamente se trabajó directamente con, primeramente con una observación directa, ¿sí? Dentro del campo mismo de estudio. Luego, prácticamente a la parroquia La Victoria se lo fue dividiendo como decir, se lo dividió en cuatro, perdón, en 12 puntos específicos, con la finalidad de poder recabar información de toda la parte que están, de todos los lugares en los cuales se encuentran estos artesanos que van elaborando directamente dentro de para la investigación. Entonces, dentro de eso se aplicó, por ejemplo, una primera fase que fue, por ejemplo, el diseño de una conversación directa, ¿sí? Una conversación directa a modo de que el artesano no sienta que se le está sacando información directamente como ellos piensan específicamente que la información que una se considera pues es información tal vez para copiar lo que ellos saben y todo lo demás. Entonces, para que haya menos de ese impacto, lo que desarrollé fue primeramente una conversación con uno de los artesanos. Entonces, una vez que yo tenía dividido el territorio, como decir, utilicé el asunto de la técnica de la bola de nieve para que luego de conversar con ellos, él me haga un referido de que en un siguiente artesano que podría yo conversar y poder seguir obteniendo la información. Y así hasta poder llegar a cada uno de los artesanos que estaba dividido ese territorio. Posteriormente a eso también estructuré dentro de esto la parte de lo que es unas como es entrevistas semiestructuradas que fue aplicadas directamente a los miembros al presidente de la asociación, que fue aplicada, por ejemplo, también al presidente de la junta parroquial, ¿sí? Que fue aplicada también a expertos en las cuales hablan directamente dentro de lo que conlleva lo que es el ámbito de la asociación y lo que es la marca colectiva. Como también diseñé también unas entrevistas para poder abordar directamente a 6 personas dentro del ámbito que están, los que son los compradores directamente de las artesanías que estuvieron directamente asociados dentro de, o que llegan directamente a ese lugar a adquirir esta parte de los productos que ellos hacen. Entonces, esa fue la forma como facilitó directamente la parte de la investigación. Y aquí tengo establecido en un cuadro el flujo metodológico en donde que se establecen los interrogantes de la investigación, específicamente que va la formulación del problema, que va a la sistematización del problema, y ahí están cada uno de los interrogantes que fui desarrollando. Igualmente, los objetivos de la investigación asociados al objetivo general, los específicos, y cada objetivo cómo fue aportando para esto. Las fases de la investigación, la quinta y la sexta fase, que específicamente son asociados a lo que conlleva la formulación del problema, el objetivo general, y la primera fase, la segunda, tercera, cuarta fase, quinta fase, que asocian y dan respuesta a esto que son los interrogantes de la sistematización del problema y los objetivos específicos. De la misma forma, el desarrollo metodológico del capítulo 1 está aquí, en donde se encuentran cada uno de estas actividades que se ha ido desarrollando y están establecidas aquí. Ya, el desarrollo de la tesis en sí, pues está estructurado por un lado la parte del artesano, por otro lado también está su mercado y por otro lado está una propuesta. ¿En función de qué? De que el artesano, como hemos visto, prácticamente es el principal de que para generar su convivencia está dedicado a la elaboración y la fabricación de esta actividad y luego pues para que ellos sigan mejorando y también tengan específicamente el desarrollo se necesita que estos productos hayan sido comercializados y ahí viene el asunto del mercado y ahí entra el trabajo del asunto de la marca colectiva. Y bueno, y luego también está de que para que no quede solo un trabajo así, pues el desarrollo de una propuesta en el cual se pueda hacer trabajo de transmitir el conocimiento, de poder trabajar con ellos para que entiendan cada una de las actividades que ellos van desarrollando. ¿Ok?
Luego tenemos también dentro del desarrollo de la investigación, tenemos el asunto de lo que es la parte del constructo epistemológico que he desarrollado específicamente en la primera fase. Y como se puede ver, pues dentro de este constructo epistemológico, pues juega un papel importante que es el asunto de la corriente epistémica, como está basado dentro de la cosmovisión andina. Pues como había dicho en la lámina anterior, esto de la cosmovisión andina, pues prácticamente asociada a lo que pasa por o se vive dentro de la cordillera de los Andes, eh, prácticamente eso genera de que desde el punto de vista de la investigación, se asume que es un recorrido histórico de los saberes ancestrales de los pueblos andinos, en donde se debe comprender como un proceso constructivista de la realidad, de lo cual se ha ido transformándose a medida que los actores prácticamente van actuando dentro de cada uno de los territorios. Eh, Igualmente, aquí también algunos autores definen o dan su aporte dentro de lo que significa lo que es la parte de la cosmovisión andina y dice que básicamente se puede decir que esto de la parte de la cosmovisión es una idea que mantiene al individuo tanto en los aspectos cognitivos sociales de los comportamientos afectivos del producto. Eh, Todo esto va asociado directamente a lo que significa lo que es la parte de la conmoción andina, es relacionado con lo que es el desarrollo del buen vivir, que se decía que está marcado dentro de la Constitución y pues todo este tipo de actividades lo que nos busca, nos lleva es directamente a esa parte del buen vivir. Y esto, para poder generar esto, pues viene asociado a lo que es el asunto de la economía popular y solidaria. Entonces, la economía popular y solidaria conjuga directamente con lo que es la parte del desarrollo de la cosmovisión andina, es decir, utilizando lo que el conocimiento de la parte ancestral que específicamente se desarrolle en el buen vivir de esas personas. Entonces aparece el asunto de la economía popular y solidaria. Y dentro de eso, para el caso de estudio, pues el estudio está relacionado a lo que es la parte de la alfarería. Luego tenemos el desarrollo de la parte de la metodológico, que es el desarrollo de la segunda fase, que aquí está la contextualización de la investigación. Entonces tenemos aquí dentro de esto un contexto nacional que está dentro de la República del Ecuador. Pues el Ecuador es un país con más o menos con 18 millones de habitantes, ¿sí? Eh, También dentro del Ecuador está constituido por 24 provincias y dentro de eso tenemos la provincia de Cotopaxi, ¿sí? Aquella provincia que tiene alrededor de unos 410,000 habitantes, que está constituida por su gran mayoría, como 201,000 personas se encuentran del área urbana y el resto están dentro del área rural, teniendo un área de unos 6,000 5 metros cuadrados toda la provincia, y dentro de eso tenemos el contexto de la parroquia, del contexto parroquial de La Victoria, en la cual está constituido por alrededor de unos 7,000 habitantes, de los cuales el 60, un 70% está directamente ligado a lo que es la parte de la alfarería. Entonces, cumpliendo con eso directamente, que cumple para poder desarrollar esta parte de la investigación. Luego tenemos el asunto del desarrollo de la tercera fase, que entramos en el asunto del diagnóstico. Y bueno, el diagnóstico va conjugado con la parte que es adentrarnos dentro de este laboratorio vivencial que fue esto de la parroquia La Victoria, en la cual se pudo establecer y diagnosticar todos los elementos específicos para poder desarrollar esta investigación. Para el diagnóstico estratégico se construyeron, por ejemplo, del diagnóstico, primero se hace el diagnóstico y de ahí se establece una matriz FODA. Y dentro de esta matriz FODA, pues se estableció, se dividió, por ejemplo, en 4 matrices importantes, que son, por ejemplo, una matriz 1 que es de artesano producto, un análisis sobre el artesano, el producto de origen. Una matriz 2 que es el artesano y la comercialización de los productos de origen. Una matriz 3 que es el artesano y la asociatividad de la comercialización. Una matriz 4 que son los artesanos, la asociatividad, economía popular y solidaria. Eh, Dentro de una vez construida todas estas matrices, prácticamente pasamos al desarrollo del análisis, que es la tercera fase del análisis de los resultados de todo este diagnóstico específicamente realizado. Entonces aquí viene el análisis, cómo se desarrolló. Se desarrolló un análisis por separado, por ejemplo, el análisis del escenario que es artesano,
producto de origen. Otro análisis del escenario artesano, comercialización, producto de origen. Otro análisis que se desarrolló, análisis del escenario artesano, asociatividad, comercialización. Análisis del escenario artesano, asociatividad, economía popular y solidaria. Luego tenemos también con ese análisis pues, se pudo determinar lineamientos conceptuales para cada uno de estos escenarios que fueron divididos. Y así tenemos, por ejemplo, los lineamientos conceptuales para el escenario artesano, producto de origen. Entonces, aquí, ¿a qué se refiere o qué es lo que se pudo establecer? Pues la conformación de comunidades de aprendizaje, en cada uno de los sectores seleccionados en la muestra territorial a los fines de dar a conocer el significado y las características del producto de origen. Informar de las normas y de los requisitos que se exigen para que una pieza artesanal sea certificada como un producto de origen. Propiciar el desarrollo de prácticas homogéneas de elaboración de los productos artesanales, donde se destaquen las tradiciones y rasgos de artesanías ancestrales, reforzando la identidad cultural del territorio, promover una conciencia colectiva sobre la ética y la responsabilidad, así como hacia el mantenimiento de los principios y valores de la identidad cultural territorial como valor agregado para el logro de los productos de origen. Entonces, aquí está el primer lineamiento conceptual específicamente relacionado a lo que es el escenario después del análisis de lo que es artesano, productos de origen. Entonces, para que primeramente las comunidades puedan entender lo importante que lleva directamente a eso. Luego tenemos aquí también, dentro de este mismo escenario, que para completar está celebrar espacios de encuentro entre los artesanos de la alfarería, mediante el consenso, tomar conciencia colectiva del desafío que se presenta en la actualidad en relación con las exigencias de los mercados globalizados, por lo cual es prioritario establecer como comunidad de artesanos sus principios, criterios, modos de proceder y estilos del arte artesanal. ¿Qué deben asumir para distinguir las piezas de alfarería de la Parroquia La Victoria? Como capital de alfarería del Ecuador a través de la certificación como productos de origen bajo los principios y valores de originalidad. Territorialidad, prestigio del artesano, uso de tecnologías tradicionales ancestrales como valor agregado al producto. Luego tenemos los lineamientos para los escenarios artesano, comercialización, producto de origen. Entonces aquí, por ejemplo, que una toma de conciencia para dar el salto cualitativo y cuantitativo del paradigma de la producción y comercio al de manera directa con el cliente, a la producción y comercio de escala, relacionando con los productos de origen en los mercados globalizados y digitalizados, como también incorporar entre los temas de la comunidad de aprendizaje el concepto, significado, característica y exigencias de los mercados de productos de contenido simbólico en los cuales se aspira a introducir los productos artesanales de la Parroquia La Victoria, especialmente los certificados como producto de origen. Explicar los sistemas, procesos y canales de comercialización del mercado de productos simbólicos o de contenidos, formas y mecanismos de participación. Análisis del comportamiento de los consumidores, que también es un factor importante que se pudo determinar dentro de la investigación de campo. Entonces, con eso, el contenido simbólico que sea de interés, de gustos, de usos, de las piezas, tendencias y consumo, de las formas que interactúan ellos. Analizar las ventajas comparativas y competitivas de la certificación del producto de origen expresada y normada en una marca como sello de calidad, procedencia y reputación dentro del marco legal. Aprendizaje del sistema de análisis de costos del producto para fijar precios justos, además lograr una homogenización de precios para piezas artesanales como producto de origen que se valorizan con los atributos antes señalados. Acercamiento a las tecnologías de comunicación y la información. Ya. Aquí tenemos el otro lineamiento de lineamientos conceptuales para el escenario artesano, asociatividad, comercialización. ¿Cómo son? Comprender la asociatividad empresarial como valor agregado útil en los procesos de comercialización de los productos artesanales de alfarería. Estudiar las ventajas de las diferentes formas, mecanismos y vías de participación para asociarse dentro del marco legal del Ecuador para la comercialización de los productos artesanales. Analizar la asociatividad alrededor de una marca colectiva en lo referido a la normativa, sistemas y procesos para conformar una marca colectiva. Costos de la integración, ventajas de las asociarse. Aquí tenemos también de que se debe analizar las ventajas y desventajas de los mercados globalizados y digitalizados en relación con las formas y modalidades de asociatividad empresarial.
reforzar la conciencia y la necesidad de asociarse para superar la fragmentación social de la comunidad de artesanos en procura de enfrentar los retos del mercado globalizado y digitalizado, analizar la asociatividad alrededor de una marca colectiva en lo referido a la normativa, sistemas de procesos para conformar una marca colectiva, costos de integración y ventajas de asociación. Luego tenemos también los lineamientos conceptuales para el artesano y la asociatividad de economía popular y solidaria. Comprender primeramente la economía social como alternativa frente a la economía de mercado, así como las ventajas para las micro y pequeñas empresas que específicamente están enmarcados dentro de esta parte. El otro es analizar y comprender el contenido y alcance de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que prácticamente es en donde se viabiliza o se desarrolla directamente los emprendimientos familiares, y pues aquí hay algunos lineamientos y algunos apoyos que tienen directamente. Luego está el estudiar las posibilidades de diseño y desarrollar una marca colectiva dentro de los mandatos de la Ley de la Economía Popular y Solidaria, que permite a las organizaciones prácticamente fortalecerse dentro de esto. ¿Sí? Milton, recuerda el Proponer, tiempo, por favor. Disculpa. Recuerda el tiempo, ya gracias, estamos profe. sobre la hora para que lo tomes en Gracias. consideración. Ok, gracias. Proponer un modelo de marca colectiva para los artesanos específicamente que están asociados. Luego tenemos el de diseñar y desarrollar también un programa de inducción para que se pueda contrarrestar esto. Luego tenemos aquí, está establecido el asunto de lo que son las matrices holísticas, en donde que específicamente se llega a la esencia de lo que se debe mantener. Y estas matrices holísticas dan las características, por ejemplo, en las matrices holísticas sobre la complementariedad de saberes, aquí tenemos, por un lado, las características del comercio simbólico de artesanía, las características del comercio de productos de los artesanos de la Victoria y la complementariedad de saberes que están establecidos, como son la economía de bajos leyes, la responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de las tradiciones ancestrales, los productos de origen fundamentados en los contenidos culturales, y cada una de estas que están especificados dentro de estas matrices. Luego tenemos las matrices holísticas, asimismo, dentro de lo que son la parte del comercio de los productos simbólicos, y asimismo que están asociados a las características de la relación comercial de productos simbólicos en la economía del libre mercado, las características de la sociedad de los artesanos de la Victoria para la comercialización de sus productos bajo la égida de la cosmovisión andina y la complementariedad de saberes. Aquí tenemos la relación comercial que establece bajo el interés temporal del mercado productivo simbólico, la relación entre el comprador y el vendedor, la asociatividad que está vinculada al concepto de la comunidad, la asociatividad dentro de los artesanos que deben mantener los principios de cooperación. Luego tenemos aquí de las mismas matrices asociado a la parte de economía popular y solidaria, que asimismo los rasgos de la economía popular y solidaria frente a la economía de libre mercado, las características de la sociedad de los productos artesanos de la parroquia de la Victoria alrededor de la marca colectiva, la complementariedad de saberes, y aquí está la economía social como alternativa de economía de libre mercado, busca la superación de la fragilidad organizacional. Las empresas personales familiares responden a la necesidad organizativa, la sociedad alrededor de una marca colectiva que debe considerarse. Luego tenemos el análisis de las matrices holísticas. Aquí está la matriz holística 1, la matriz holística 2, la matriz holística 3, que conjuga las características que perfilan el deber del producto que los artesanos de la alfarería La Victoria, como lo que da muestra, deben desarrollar para cumplir sus exigencias de mercado. En la otra está la relación comercial, que resulta que la complementariedad de saberes, que es una actividad más humana, solidaria y ética dentro del mercado. En la otra está la marca colectiva, es vista dentro de la comunidad de artesanos de la Victoria como una alternativa para convocarse y lograr valor agregado en los mercados de comercio. Y aquí tengo como una quinta fase que le voy a dar tan brevemente, que está específicamente relacionado a que contiene una propuesta de un marco conceptual de la asociatividad alrededor de una marca colectiva del sector de artesanías en la parroquia La Victoria, que la misma que todo este marco conceptual lo que va a hacer es enriquecer directamente dentro de el desarrollo y el concepto mismo de lo que significa utilizar la asociatividad y la marca colectiva para poder mejorar las condiciones que están establecidas. Entonces aquí tenemos como marca colectiva directamente asociado de que dentro de la localidad de la Victoria es factible que se pueda desarrollar una marca colectiva tomando en consideración los principios de asociatividad y también tomando en consideración cada uno de los requisitos que están establecidos para el establecimiento de marcas. Asimismo, aquí se establece algunos principios
dentro de esto que nos guían específicamente para poder desarrollar esta parte de la marca colectiva. Y dentro de esos principios está la identidad, la ética, la reciprocidad, los emprendimientos, la adaptación, el trabajo en equipo y las oportunidades que son los que fortalecerán directamente esa parte. Luego tenemos también aquí algunos, el marco conceptual para desarrollar la asociatividad, que también hay que saber identificar, por ejemplo, perfiles de los saberes ancestrales, identificar los perfiles de la cosmovisión, celebrar los encuentros de los saberes, construir la forma equilibrada y respetuosa, desarrollar círculos de difusión y aprendizaje y establecer acuerdos del comportamiento. Luego también tenemos aquí construir espacios de participación democrática, crear círculos de conversación, motivar la unificación de criterios, presentar un taller de promoción y análisis. También tenemos dentro de este marco conceptual que se conforma una comunidad de análisis y reflexión territorial en el espacio de encuentro para el análisis de reflexión. Este paso conlleva para los intereses diversos opiniones encontradas con la finalidad de que cada uno tenga un objetivo en comunidad que les permita un aprendizaje adecuado. También habla de estas partes, los constructos de conceptos relacionados a lo que se conforma la comunidad de aprendizajes, de la forma consensuada que establecen los contenidos, los rasgos, las afiliaciones a las que son la marca colectiva y los procesos de internacionalización de saberes. Entonces, con eso, llego a las siguientes conclusiones que están establecidas con el desarrollo de todo este trabajo. Primeramente, una conclusión sobre lo que establece la pertinencia de la investigación sobre los escenarios de los mercados globales. Pues prácticamente una vez que se ha hecho todo este diagnóstico, ¿qué es lo que resulta? Que el desarrollar, estudiar esta parte de la asociatividad, específicamente con la marca colectiva, pues es un buen punto en el cual se puede desarrollar y fortalecer la parte de la asociatividad que generaría prácticamente beneficios directos a los integrantes de las asociaciones de lo que son, en este caso, de la alfarería de la Victoria. Luego también sobre la marca colectiva. La marca colectiva viene a ser también un concepto, una estrategia que prácticamente lo que hará es fortalecer directamente las ventas que ellos tienen actualmente de sus artesanías. ¿Por qué? Porque la marca colectiva, generando su identidad, generando su garantía, pues prácticamente les va a facilitar de que se ganen nuevos mercados y específicamente no se dé paso a cosas de que productos de ellos son comercializados en otros lugares poniéndoles otras marcas. Sobre el carácter holístico de la metodología aplicada, pues prácticamente al ser holístico se consideró todo en su conjunto, partiendo desde la observación. Quienes participaron dentro de esta investigación, pues prácticamente todos los miembros de la asociación y el territorio específicamente en la que se desarrolló. Sobre el uso de la planificación estratégica territorial para abordar la realidad, pues la planificación estratégica es un elemento que permite realizar un diagnóstico para, en función de esa información recabada, pues tomar decisiones, tomar acciones que permitan mejorar la situación estudiada. Luego, sobre el modelo de gestión de saberes para lograr la asociatividad alrededor de la marca colectiva, pues una vez identificada, dentro de este campo, eh, específicamente lo que se logra es de que el grado de asociatividad que tienen no es fuerte dentro de esto por diferentes elementos y específicamente dentro de eso prima o está lo que son el asunto de la confianza, o sea, no tienen mayor confianza entre cada uno de los miembros y lo que ellos prefieren es generar más bien actividades individualizadas. Entonces, esto hace que directamente cada uno, como decir, vela por su situación y no les permite, por ejemplo, ser fuertes dentro de este desarrollo. Y luego sobre la experiencia personal lograda dentro de esta investigación, pues bueno, para mí específicamente el realizar esta investigación me ha permitido conocer nuevas metodologías específicamente dentro del campo mismo de poder realizar la investigación, el vivir directamente en el campo con los actores principales,
pues me ha enriquecido de mucho y más que nada tomar habilidad de que hay varias herramientas y varias formas en las cuales se puede recabar la información y con ese conocimiento, pues específicamente poder poner a consideración de la humanidad y con eso ayudar en el desarrollo de muchas organizaciones, que en este caso estamos hablando, por ejemplo, de las organizaciones pequeñas que en nuestro país existen muchas de estas organizaciones relacionadas a lo que son la parte de la alfarería, por ejemplo. Hay muchas organizaciones y entonces esto conlleva a que el realizar investigación en nuestros contextos, en nuestros entornos, pues es totalmente diferente, inclusive a investigaciones que existen dentro de los contextos y los entornos externos de otros lugares en los cuales son otro tipo de situación económica, son otro tipo de situación de saberes, otro tipo de situación de convivencia y todo lo demás. Eh, Eso sería todo el ámbito de la exposición de mi tesis. Muchísimas gracias, estimados miembros del tribunal. Muchas gracias a usted, Milton Marcelo. De verdad quiero felicitarlo en primer momento por su disertación, pero antes de tomar la palabra me gustaría que la tomara el ciudadano William Jesús, que es nuestro jurado externo, para que haga sus apreciaciones, comentarios, observaciones y preguntas sobre la disertación del ciudadano Milton Marcelo. Bueno, muchas gracias al doctor Fran Rivas. Y bueno, en principio dar mis felicitaciones a Marcelo Cárdenas, Milton Marcelo Cárdenas, por su presentación de su tesis doctoral. Igualmente felicitar a su tutora, la profesora Laura Obando, por acompañarte en este transitar. En principio, debo comentar que me parece una tesis sumamente interesante porque está enclaustrada un poco dentro de las necesidades que la sociedad requiere. Entonces, cuando hay tesis doctorales que desde el punto de vista del aporte del conocimiento aportan de manera significativa para que estos procesos que de alguna manera eh, son propios de la comunidad, propios de la sociedad, como bien lo mencionaba Marcelo, se trata de situaciones ancestrales, ¿verdad? Que estas comunidades desde muchísimos años atrás, desde que la historia incluso se escribió, vienen realizando procesos organizativos y productivos en función de satisfacer necesidades tanto individuales como colectivas. Entonces, el hecho de tratar de sistematizar y conceptualizar estos procesos, darle un significado científico, tiene muchísimo valor. Entonces, creo que el trabajo tiene una pertinencia sumamente importante, puesto que se está dando de alguna manera respuesta a las necesidades de una comunidad en un contexto en el cual pues la competencia, el marketing, no solamente llevar los productos a nivel nacional, sino a nivel internacional también, como refiere la tesis, hoy se convierte en una prioridad para las comunidades y el mundo en general, pues que empieza a apreciar muchas de estas cosas que antes pasaban desapercibidas. Me gustó mucho del trabajo que realizó Marcelo, porque se acerca también no solamente a esta parte objetiva, que tiene que ver con el marketing, con la economía, con el desarrollo, sino también con las subjetividades propias de todo este tema, porque, bueno, está inclaustrado en el plan de la nación, en el buen vivir, y también algo que Marcelo menciona en la tesis, que es la búsqueda del bien común. Entonces,
conciliar esta parte que tiene que ver con lo jurídico, con lo económico, con lo del marketing, etcétera, pero sin desligarse de ese bien común, la búsqueda del bien común. Creo que es un hecho significativo que tú logras desarrollar con los resultados de tu tesis, ¿no? Ahora, yo quisiera solamente hacer una pregunta porque ya los comentarios, pues, de alguna manera muestran mi conformidad con el trabajo desarrollado, pero sí quisiera hacerte una pregunta conforme a tu experiencia, porque si bien sabemos que la asociatividad ha existido de hace mucho tiempo, pues desde que la historia del hombre prácticamente nació y fuimos cazadores y recolectores, la asociatividad fue necesaria incluso para la supervivencia. De hecho, tú mencionas también en tu tesis la palabra de supervivencia, pero hoy la asociatividad, y sobre todo en este tipo de actividad, no está asociada solo a la supervivencia como concepto ancestral, ¿verdad? Sino que, bueno, tiene que ver con otros elementos, sobre todo culturales, ¿no? Y más tratándose de Ecuador, que es un país con una multiculturalidad importante, significativa. Y bueno, entonces esto de hacer entender, por ejemplo, que una comunidad ancestral que si lleva la asociatividad en su sangre, porque de esa manera ha venido trabajando, entonces hablarle ahora de marca colectiva, de patentes, de todas estas cosas legales, de los procesos de nacionalización e internacionalización de la venta de los productos. Entonces pareciera, pienso yo, pues desde el punto de vista de la comunidad que le genera mucho ruido, ¿verdad? Porque no es la forma tradicional. Entonces pareciera que se pone a la comunidad frente a un abismo donde lo que ve al frente es la incertidumbre. Entonces me imagino que es una labor titánica realizar este convencimiento, ¿no? Tú hablas de la capacitación, de muchos elementos que ayudan, por supuesto, a esta capacidad de convencimiento. Pero realmente la pregunta que quiero hacerte es justamente, desde tu experiencia, ¿cómo tú percibiste eso? La asociatividad como un proceso social que viene desde los ancestros y la asociatividad como un hecho jurídico, ¿verdad? Un jurídico económico que viene a transformar esa realidad ancestral ya inclaustrada en la modernidad, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, quisiera algún comentario tuyo sobre ese respecto. Gracias, profe William. Bueno, Muchas sí, gracias, William. Marcelo, ¿me permites complementar un poco el comentario del doctor William? oh, ok, Que ok. mi pregunta iba orientada a esa idea, pero eh, quería saber cómo la cultura, ¿ok? En el ámbito de estudio que desarrollaste, que me parece súper pertinente, me parece que estás aportando conocimiento, estrategias a tu localidad, a tu región, y eso tiene un valor cualitativo inmenso. Así que siéntete orgulloso de pensar, de representar y de trabajar por ese entorno social, económico y cultural. Pero en este último elemento, como te lo adelanté hace un segundo, la cultura, como es colectiva de esa región, pudiera ser canjeada, mercadeada, tomada como un producto comercial. Entonces, en ese ámbito que estaba mencionando el profesor Williams, económico, ¿qué valor pudiera tener la cultura, ¿ok? En el marco de ese concepto de cultura colectiva, de marca colectiva, que se está desarrollando en esta tesis? ¿Ok? Porque fíjense que la cultura va a representar ese valor agregado a la marca. O sea, la marca puede tener un valor económico, puede verse de esa manera, o sea, puede verse como un valor intangible. Se lo dejo allí. Entonces, si quiere, comience con la respuesta y vamos generando esta conversación. Ok, gracias, profe Frank. Bueno, sí, bueno, para mí el trabajar primeramente dentro de esta comunidad, o sea,
bueno, lo venimos trabajando con esta comunidad con un proyecto de investigación asociado a la universidad dentro del marco de la economía popular y solidaria, un proyecto de investigación en la cual uno de los resultados, pues, está anclado directamente en lo que es el asunto de mi tesis doctoral. Sin embargo, en todo este trajinar, que esto venimos desde el año 2017, ha sido bastante difícil, primeramente, incursionar dentro de esta parte de la parroquia La Victoria, en el sentido de que primero, ellos no querían aceptar de que la academia pueda ingresar en sus lugares de trabajo y todo lo demás. Ellos no aceptaban, decían que ellos viven trabajando como lo han venido haciendo desde las épocas anteriores y que prácticamente como universidad prácticamente no íbamos a hacer nada porque anteriormente ya habían tenido la visita de otras universidades del país y prácticamente no habían llegado a nada. Entonces, primeramente empezamos por eso que fue difícil el ingreso, sin embargo hicimos toda una planificación de cuál era nuestra función, en qué nosotros íbamos a apoyar, porque tampoco es que nosotros íbamos a apoyar con la parte económica, sino a ellos una vez de haber hecho el diagnóstico, en ese entonces veíamos de que tenían muchas debilidades y fuimos trabajando partes por partes y dentro de eso pues prácticamente eh, se llegó a determinar de que hay un punto crítico que se llama específicamente fue este asunto de la asociatividad, en el sentido de que, por ejemplo, ellos primeramente, si bien es cierto, por un lado están siendo, tienen hasta una asociación, pero la asociación no funciona como decir, o no les funcionaba porque poco a poco ha ido cambiando. No les funcionaba en ese entonces porque simplemente lo utilizaban como una forma de tener representatividad en el momento que había ferias específicamente que se desarrollaban como 2 ferias en el año, 2 ferias importantes. Y para el resto prácticamente ellos no funcionaban dentro de eso. Entonces, hemos incursionado dentro de estos aspectos específicamente vinculándonos, generando apoyos desde las diferentes áreas específicamente, como por ejemplo con las otras ramas de la universidad, por ejemplo, ayudándoles, por ejemplo, a que manejen mejores máquinas para que no hagan todo de una forma manual, si bien es cierto, la parte manual es lo esencial que ellos manejan, pero sin embargo, por ejemplo, ahora ya utilizan, por ejemplo, máquinas como una especie de rodillo que les permite el hecho de que esa parte lo hagan con sus manos directamente como rodillos. Entonces, bueno, viendo todo ese tipo de cosas, ellos se aperturaron para que nosotros podamos seguir con nuestra investigación y nosotros dentro del ámbito de las ciencias administrativas, pues incursionamos primeramente haciendo un estudio de empoderamiento, segundo, haciendo un estudio, por ejemplo, sobre cuáles son los principales factores que ellos tienen dentro del ámbito de la estructura como asociaciones, los consideramos como una asociación, una unidad de estudio a familias, porque prácticamente ellos son familias y se podría considerar que una familia es la que se encarga de producir directamente. E inclusive la producción que lo hacen, hasta lo entregan como si ya he hecho el producto para que otras personas lo hagan la decoración. Y entonces, siendo producto de ellos, por ejemplo, ellos no tenían esa capacidad de poder ellos mismos decorar y poder tener producto terminado. Entonces, en primeramente, el romper ese esquema fue difícil. Posteriormente, ya incursionar dentro de esto, y ya cuando yo incursioné, porque prácticamente tuve que hacer un laboratorio vivencial para poder comprender directamente cómo es la parte asociativa, qué factores se desarrollan y todo lo demás, pues inclusive de inicio, había en ciertas integrantes un poco de, de resistencia. Ellos no querían participar dentro de eso porque decían que yo específicamente lo que trataba es de copiar lo que ellos hacen y que después de eso voy a copiar y yo me voy a poner a fabricar inclusive las artesanías. Sin embargo, trabajando, como decir, estando ahí, explicando qué se hace, cómo se hace, todo lo demás, se podía entablar una especie de conversación, porque si yo iba, por ejemplo, directamente con un documento, con una guía, a querer tomar nota, prácticamente ellos se cerraban a dar esa información. Entonces, el momento que se generó una confianza, una conversación, entonces se fueron abriendo y yo pude ir recopilando esa información. ¿Por qué? Por el temor específicamente a que se les va a copiar lo que ellos tienen.
Entonces, una parte fue difícil, sin embargo, me encontré con personas que sí se cerraron las puertas notablemente, pero hubieron otras que en cambio un poco más se van abriendo. Fue un poco más, también, encontrar personas de mayor edad que son los principales actores directos de esto, ¿sí? Un poco con ellos fue un poco más difícil permanecer más tiempo, conversar más para poder recabar esa información. Sin embargo, las nuevas generaciones son un poco más abiertas y que comprenden un poco la parte esta de la asociatividad y específicamente empezarles a hablar de marca colectiva, porque las personas de mayor edad, por ejemplo, si les empezaba a hablar de marca colectiva, ellos no me entendían a qué yo me refería. Entonces, son las nuevas generaciones, aquellas que están enmarcadas y aquellas que específicamente, bueno, están de acuerdo y les interesó de que con esto nosotros, mejor dicho, ellos van a tener una mejor situación, una mejor posición. Ahora, ahí viene la otra pregunta del profe Frank, que decía el asunto del ámbito cultural específicamente. ¿Por qué? Porque habían las personas que tienen mayor edad y prácticamente su cultura era como decir trabajar o hacer sus actividades de una forma que ya lo han venido haciendo y como decir que alguien le venga a decir no tienes que hacer esto o haz de esta otra forma, para ellos difícil específicamente poder cambiarles específicamente primeramente la mentalidad. Sin embargo, el trabajo va en que ellos, por ejemplo, desarrollan su actividad y no ellos no son los que están comercializando, sino prácticamente hay otras personas de la misma localidad que en cambio lo que ellos producen van, llevan, ellos acaban de darle el toque final que es la pintura y con eso ellos comercializan. Entonces están haciendo esa actividad como a una especie, como ser una parte de la producción, pero no un producto terminado. Entonces, sin embargo, ¿a dónde llegamos con todo esto? De que quién está comercializando, en cambio, sí ya son personas de las nuevas generaciones y que verdaderamente entienden. Sí mantienen todavía un poco de la cultura, digamos así, relacionada, de que es una cultura cerrada, de que ellos mantienen sus principios y todo lo demás. Sin embargo, están prestos para poder incursionar en esta nueva forma. Pero el principal factor que ellos, inclusive las nuevas generaciones, están teniendo es el asunto de la confianza. O sea, hay que trabajar de aquí mucho en generar primeramente, en desarrollar aspectos de confianza para que entre ellos mismos se puedan tener esa confianza y poder trabajar con este asunto de la asociatividad y fortalecer la parte de la marca colectiva. Entonces, ahí viene el punto de que la marca colectiva tiende a ser como una estrategia en donde que les va a tener asociados directamente y ellos puedan fortalecerse a esa parte. Pues muy bien, están sacando provecho de lo que es su cultura y apreciando Ujú. su valor. Lo que me gusta para ir complementando antes de dar la palabra a Williams para cerrar su participación es que está encuadrado en el entorno de los estudios organizacionales y en ese contexto y ese valor agregado que se intenta dar desde esta perspectiva de los estudios organizacionales. No sé si Williams quedó satisfecho con los comentarios de Milton Marcelo. Sí, gracias, doctor Rivas. Bueno, muy satisfecho con la respuesta y bueno, felicitaciones por ese gran trabajo. Ya tú destacabas también las cualidades subjetivas que y muy feliz doctora Laura Banda. Gracias, doctor. Bueno, seguidamente, para ir concluyendo mi participación, ya que afortunadamente con economía de escala, Milton logró entrelazar todos los comentarios que hemos venido haciendo, me gustaría rescatar también el trabajo desde el punto de vista metodológico. Pienso que se logró esa triangulación y se generó pues ese incipiente constructo, ¿ok? Que diferencian las tesis doctorales, donde el valor investigativo del participante queda plasmado en la interrelación de varias ideas, en el aporte de un camino, en el aporte de una mirada en torno a una organización. En este caso, que se refiere directamente a la victoria en Cotopaxi. Así que bueno, felicitaciones Milton y le doy la palabra a tu tutora para que cierre entonces la conversación. Gracias, profe Fran.
Bien, bueno, muchas gracias al profesor William por acompañarnos la mañana de hoy, al doctor Frank por su valiosa apreciación y por supuesto felicito a Milton Marcelo por la presentación en el día de hoy que finalmente pues recoge el esfuerzo y el trabajo que Milton ha hecho durante varios años y que hoy logra concretar y presentar el esfuerzo de su investigación a lo largo de todos estos años. Voy a rescatar en el mismo orden de ideas que lo ha planteado el doctor William y el doctor Frank, el aporte fundamental de este trabajo. Siento en este momento que como universidad, desde nuestros espacios, contribuimos a través de, de una conceptualización y un constructo a el desarrollo de una sociedad y en este caso puntualmente en el desarrollo y el aporte que Milton le está dando a esta comunidad, generar unas bases conceptuales sólidas que permitan el desarrollo de la sociedad. Entonces, nada más visible y que se puede evidenciar en este trabajo es cómo desde la universidad nosotros podemos construir y cómo también a través de un enfoque metodológico que ha utilizado en este caso Marcelo, le permitió extraer desde las bases de una comunidad y de una pequeña sector comercial su identidad y el significado que ellos les dan. Por eso esa pregunta del doctor Frank es muy pertinente en cuanto al tema de la cultura, ¿no? Y el arraigo, que luego Marcelo logra evidenciar a través de establecer en este constructo la importancia de la identidad y del establecimiento de la marca para poder entrar a un mundo competitivo, que si bien es cierto, no vamos a perder nuestros valores acentrales, pero sí ciertamente debemos incorporarnos en el mundo competitivo. Y una manera de entrar y competir es identificar y asociar. Entonces, desde el trabajo, Milton desarrolla y construye y evidencia la importancia de determinar justamente el capital social de la comunidad para el desarrollo local. Y menciona claramente tres elementos fundamentales que están dentro del fortalecimiento de ese capital social, que son la asociatividad, la confianza y, por supuesto, el trabajo articulado en redes para la puesta en marcha de la actividad comercial y entrar en el mundo competitivo. Entonces creo que si algo queda claro y quedó plasmado en ese constructo que Marcelo desarrolló, es el fortalecimiento del capital social dentro de la comunidad seleccionada que permitió establecer justamente cómo la asociatividad alrededor de esa marca colectiva les permite el empoderamiento, la confianza y, por supuesto, la actuación en forma coordinada. Estoy muy satisfecha con el trabajo. Creo que lo más valioso del trabajo realmente es la oportunidad y posibilidad que Marcelo tuvo de interactuar y relacionarse efectivamente con la comunidad seleccionada, de extraer de ellos sus vivencias y de plasmarlo en un constructo y un marco conceptual que será muy valioso para esas futuras generaciones y tal como Marcelo lo señalaba, ciertamente hay algunas brechas entre las distintas personas que están en el campo y entonces quienes están comercializando son una generación mucho más joven que posiblemente puedan aprovechar este constructo y estas ideas. Pero eso no significa que en el sector primario y original de la economía, ¿verdad? Donde se mueve justamente la producción, no se puedan incorporar este tipo de ideas y estos fundamentos que le van a permitir fortalecerse y, por supuesto,
entrar a competir en un mercado laboral que por ende va a repercutir en el desarrollo local de la comunidad de la artesanía en el Ecuador. Es un trabajo que además es pertinente no solo para esa localidad, sino que es extrapolable para todo el sector de la economía artesanal en el Ecuador. Tiene una fundamentación de base que permite llevarlo a cualquiera de esos rubros y que también, seguro estoy, que permitirá desarrollar nuevas investigaciones por parte de Marcelo, ya con un conocimiento más fuerte desde el dominio de las metodologías, de los enfoques y también de la estructura de un reporte de investigación. En este momento, por supuesto que hablamos de un reporte de investigación donde se evidencian los hallazgos y se construye el constructo, pero segura estoy que en otras investigaciones quizás mucho más cercanas a la comunidad y más de base, pero que permiten un desarrollo más inmediato en la localidad, él puede desenvolverse como todo un investigador con los elementos y las competencias necesarias para producir los reportes de investigación que se requieren. Yo solo tengo felicitaciones para Marcelo, para su familia también por el apoyo que le ha dado, sus hijas y su esposa, quien lo ha acompañado durante este tiempo, y a la universidad que le ha permitido desarrollar estos proyectos de investigación y le ha permitido hacer la extensión, que no todos los investigadores tienen esa posibilidad. No todos los investigadores que están haciendo una tesis doctoral tienen la posibilidad de incursionar en el campo, ¿no? Entonces creo que es un momento, bueno, para felicitarlo, para hacer extensivo para su familia este reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo, y le agradezco mucho al doctor William y al doctor Frank que nos hayan acompañado en la culminación de este trabajo. Un abrazo para todos. Y bueno, continuamos con el protocolo de defensa, ¿no? Exactamente. En este momento vamos a poner a Marcelo en la sala de espera para deliberar acerca del resultado de su disertación. Gracias, profe Frank. Gracias, profe Laura.